¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy te traigo 8 datos interesantísimos sobre las cuarentenas. Y es que ahora que casi todo el planeta ha estado en cuarentena un buen tiempo gracias a la pandemia, no nos viene nada mal aprender unos cuantos datos súper curiosos sobre todo esto, ¿no lo crees? ¿Sabías que los tripulantes del Apolo 11 estuvieron en cuarentena cuando regresaron a la Tierra? Bueno, para empezar, ¿de dónde viene la palabra cuarentena? ¿Acaso tú sabes? ¿Qué opinarías si te digo que el distanciamiento social incluso le ha favorecido a algunas personas más allá de lo relacionado a la enfermedad? Eso suena interesante, ¿no? Pues súbele al volumen porque esto se va a poner muy bueno. Pero antes que nada, no olvides suscribirte al canal y si te gusta el video, pues dale un like. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. Antes que nada, ¿cuál es el origen de la palabra cuarentena? Todo se remonta a la época de la peste negra, la cual aniquiló a un tercio de la población de Europa durante un periodo súper corto de 3 años, o sea, entre 1347 y 1350. Estuvo tan agresivo el brote que impulsó a varios lugares a tomar medidas muy drásticas para poder frenar la pandemia. Y un ejemplo de esto lo tenemos cuando los funcionarios de la ciudad portuaria de Ragusa, controlada por Venecia en aquel entonces, aprobaron la ley de Trentino, o sea, un periodo de aislamiento de 30 días antes de que pudieran desembarcar para los buques que vinieran de zonas afectadas por la peste. De hecho, a nadie en Ragusa se le permitió visitar estos barcos bajo Trentino, obvio, y si alguien violaba la ley, pues ellos también estarían aislados durante 30 días obligatorios. Un siglo después, las ciudades modificaron el periodo de aislamiento de 30 a 40 días y el término cambió de Trentino a cuarantino, que es precisamente la raíz de la palabra cuarentena que usamos actualmente. Pero ¿sabes algo? Lo curioso es que realmente nadie sabe con certeza por qué el periodo de aislamiento se extendió a 40 días. Hay quienes opinan que se debe al significado cultural y las creencias que tiene el número 40. Por ejemplo, otro periodo de 40 días es la cuaresma. Sin embargo, también hay otros que sugieren que tal vez simplemente fue pensar que 30 días no eran suficientes para superar la enfermedad. ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Sabías que los astronautas del Apolo 11 fueron puestos en cuarentena para evitar que los gérmenes lunares invadieran la Tierra? Al regreso de la inolvidable misión de Apolo, la NASA hizo hasta lo imposible por aislar a los 3 astronautas que venían de regreso a la Tierra, porque nadie en ese momento estaba seguro de si la Luna era estéril o no. Por lo tanto, era necesario evitar que los posibles gérmenes de la Luna, claro, si es que existían, estuvieran en contacto con la población en la Tierra. Entonces, cuando la cápsula del Apolo 11 cayó en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969, la tripulación naval fue directamente por los astronautas en el portaaviones USS Hornet, y tan pronto como subieron a los astronautas al portaaviones les pusieron unos trajes de aislamiento biológico y los trasladaron directito al laboratorio de recepción lunar, donde estuvieron aislados durante 3 semanas. Más vale prevenir, ¿no? Tal vez pienses que hacer esto es súper exageradísimo, pero no sé si recuerdes la película de ciencia ficción Alien, donde una cosa desconocida ataca a Gilbert Kane y le mete un embrión alienígena. Así no suena tan descabellado, ¿verdad? Obviamente las posibilidades de que estos astronautas trajeran vida de algún tipo eran muy remotas, pero si lo hubieran hecho era muy poco probable que las personas fueran inmunes a él. Como que el riesgo era demasiado alto, ¿no lo crees? Pero después de la misión de Apolo 14 eliminaron este procedimiento, pues porque no había evidencia de vida en la Luna. ¿A poco te imaginarías que uno de los más grandes genios surgió gracias al distanciamiento social obligado? La peste bubónica estaba a todo lo que daba cuando arrasó Londres en 1665, por lo que la imposición del distanciamiento social hizo que los campus de toda Inglaterra se quedaran vacíos. Esto parecía súper injusto para la mayoría de las personas, algo así parecido como en la actualidad, pero no para un estudiante del Trinity College de Cambridge llamado Isaac Newton. A falta de su plan de estudios universitario y sus profesores, Newton dijo: ¿y ahora qué hago? Pues vamos a ver qué descubro. En los 18 meses que se pasó aislado, Newton sentó las bases para el cálculo, investigó la óptica y determinó que la luz blanca consistía en todos los componentes del espectro visible. Y además, desarrolló la ley de la gravedad universal. Todo está en su casa. ¿Y quieres saber qué fue lo mejor de todo? Newton finalmente regresó a la universidad después de la gran plaga y se convirtió en profesor, y sus descubrimientos durante la cuarentena son la base para muchas cosas de hoy en día. ¿Conoces la Isla de la Muerte? En nuestro planeta hay muchísimas islas deshabitadas, algunas de ellas están inexploradas, otras son reservas de vida silvestre, pero algunas de ellas tienen una razón mucho más oscura para mantenerte alejado de ellas, y este es precisamente el caso de la isla Gruinard. Después de quitarle esta pequeña isla a sus residentes durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas británicas comenzaron a probar un arma biológica mortal llamada Anthrax. Por cierto, si quieres saber más del Anthrax y otras enfermedades súper infecciosas, en la descripción te dejo el link de 2 videos que seguramente te van a gustar muchísimo. Bueno, como las fuerzas aliadas conocían la amenaza latente de un ataque químico nazi, decidieron ir un paso adelante y se aventuraron a probar una cepa de Anthrax llamada Volum 14578, que es súper peligrosa. Para el experimento colocaron 80 ovejas en la zona de detonación, las cuales murieron a los pocos días de exposición, obvio. Finalmente, la guerra terminó en 1945 y el arma afortunadamente nunca se usó.
Entonces el propietario inicial dijo, bueno, ahí estuvo, ¿no? Ahora regrésenme a mi isla. Sin embargo, la isla ya se había vuelto inhabitable y la descontaminación masiva habría sido muy costosa, así que no quedó de otra más que poner a la isla escocesa en cuarentena durante 48 años. En 1990, 4 años después de un procedimiento de descontaminación, la isla Gruinard volvió a ser segura y finalmente pudieron quitar sus señales de advertencia. ¿Alguna vez has escuchado de las dos banderas de la cuarentena? Cualquier gobierno sabe que las epidemias afectan muchísimo su economía, obvio. De hecho, en la actualidad podemos ver claramente este efecto de la pandemia sobre la economía mundial. Entonces, como resultado, los gobiernos han respondido durante siglos a esta amenaza a través de estrategias coordinadas para el control de enfermedades, y la bandera de cuarentena es uno de esos métodos. El primer uso registrado de la bandera de cuarentena fue en el siglo XVIII, y es que durante ese periodo se usaron señales para indicar que los barcos que estaban a punto de tocar tierra no traían a bordo personas con enfermedades infecciosas. ¡Qué buena idea!, ¿no? La bandera internacional actual de cuarentena es esta bandera de señal negra con amarillo que estás viendo justo ahorita, llamada Lima o también conocida como Yellow Jack, y cualquier barco que esté bajo cuarentena forzada debe portarla a la vista. Ahora, que si el barco está libre de cualquier enfermedad que requiera cuarentena, debe izar una simple bandera amarilla para poder ingresar a un puerto demostrando que no trae infectados. ¿Sabías que el Rey Lear y el Dr. Frankenstein nacieron durante la cuarentena? Isaac Newton no fue el único que logró cosas increíbles mientras estaba confinado en su casa, porque además de los avances científicos durante las cuarentenas, también hubo algunas buenas obras de literatura, como por ejemplo el famosísimo Rey Lear de William Shakespeare, que lo escribió durante la cuarentena de 1606, y por si fuera poco también escribió a Macbeth, además de la obra de Antonio y Cleopatra, todo durante este periodo. Como que sí sabía cómo aprovechar su tiempo, ¿verdad? Por su parte, en 1816, durante una epidemia de cólera que afectó a la mayor parte de Europa, Mary Shelley, de 19 años, tuvo la genial idea, mientras estaba encerrada, de escribir la primera novela de ciencia ficción, o sea, Frankenstein, que por cierto se publicó 2 años después y dio paso a un nuevo género de la literatura. ¿Te imaginarías que hasta en una ocasión el gobierno tuvo que huir de una epidemia? 1793 tal vez ha sido el peor año de la historia para Filadelfia en Pensilvania, pues la fiebre amarilla golpeó durísimo esa zona. Cuerpos en las calles, los médicos no tenían ni idea que era esa enfermedad y mucho menos que se transmitía a través de los mosquitos. ¡Qué preocupación!, ¿no? Total que la enfermedad empezó a extenderse rápidamente, entonces el presidente de Washington y todo el gobierno federal tomaron la decisión de abandonar la ciudad, que precisamente en aquel momento era la capital temporal de los Estados Unidos. Pero ¿sabes algo? Washington no ha sido el único en hacer esto, porque de igual forma el rey Carlos II de Inglaterra decidió abandonar Londres para escapar de la Gran Peste en 1665. Junto con su familia y toda su corte, el rey salió de la ciudad, hacia Salisbury en julio. Sin embargo, después se mudaron a Oxford en septiembre de 1665, cuando descubrieron algunos casos de peste en Salisbury. Y por último, y como en todo, la efectividad de las cuarentenas también ha sido debatida. Y es que con el paso del tiempo, las cuarentenas han demostrado ser efectivas para detener la propagación de enfermedades, pero no todos están de acuerdo, obvio, igual también, así como hoy en día, y por eso su efectividad sigue siendo debatida. Por ejemplo, cuando brotó el SARS en Canadá, allá por el 2003, todo Toronto fue puesto bajo cuarentena, pero un año después un estudio sugirió que a los funcionarios de salud pública se les había pasado la mano, y mejor debieron de haberse centrado en el rastreo de contagios en vez de imponer la cuarentena forzada. Otro ejemplo clarísimo fue durante el brote de ébola en África 2014, porque los trabajadores de salud que regresaron de los Estados Unidos fueron puestos en cuarentena en algunos estados. De hecho, el Dr. Thomas Frieden, quien era el director de los CDC en ese momento, criticó durísimo a los estados por su respuesta para con estos trabajadores de la salud que estaban haciendo todo lo posible para combatir el ébola en África. ¡Qué lemas estos!, ¿no? A ver, tú dime, ¿qué opinas? ¿Tenían razón o no? Pues hasta aquí hemos llegado con estas curiosidades sobre las cuarentenas. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides suscribirte y darle like. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Adiós.